¿Sabes? Si alguien más se conectaba, pero al parecer ya no. Entonces vamos a continuar con los temas con respecto a la contaminación de nuestro medio ambiente, ¿ya? Antes que nada, prestar mucha atención porque a raíz de el texto del día de hoy vamos a elaborar un resumen de todo, ¿sí? Del desarrollo urbano y agroindustrial, y lo vamos a elaborar en nuestro cuaderno, ¿sí? A este resumen de aquí, de las 3 páginas que vamos a hablar el día de hoy. Entonces, no es nada complicado, simplemente colocar lo más esencial, ¿ya? Y solamente vamos a tener esa tarea por el día de hoy, ¿sí? Entonces, vamos a empezar con la lectura. Lea, por favor, Daniela. La capacidad del suelo de asimilar a las intervenciones humanas se ven sobrepasadas por la producción y acumulación de residuos urbanos e industriales asociados al crecimiento de los asentamientos humanos. Esta es la mala eliminación de la basura y la ausencia de tratamientos de la misma. Los suelos se ven contaminados con residuos orgánicos y, orgánicos, incluidos metales pesados y otras sustancias que les destruyen, contaminan las aguas. Ya, continúe con compactación. A ver, verán chicos, cuando estamos leyendo, el momento en que yo les diga como que hasta ahí, ustedes hacen pausa y yo explico. Mientras no se diga, ustedes deben continuar con la lectura, ¿ya? Continuemos, Dani, por favor. El suelo pasa por un proceso de compactación debido al desplazamiento constante de las personas y vehículos por el mismo lugar. Esto causa la desaparición de los espacios del aire que existen en el interior del suelo con la consecuencia disminución del oxígeno y el agua, lo cual provoca eliminaciones de microflora y microfauna subterránea. El uso de cemento y asfalto en las ciudades elimina las capas superiores del suelo y genera una cubierta impermeable que modifica el curso de las aguas de las corrientes de bajas naturales. Los efectos en el suelo de los residuos epíticos. La acumulación de residuos urbanos y criminales de argónico producido por el escasez humano asociado al crecimiento de los asentamientos urbanos en la causa de la continuación del suelo. Entre los residuos urbanos se encuentra la basura tanto orgánica como inorgánica, generada en los hogares, hospitales, restaurantes y etc. Se realiza una pequeña investigación acerca de la cantidad de plástico utilizada por tu bar. Te daría cuenta de la magnitud del plástico utilizado en tu bar. Esta contaminación, la mala eliminación de estos, la acumulación de plástico, pilas, baterías y otras sustancias son las causas del deterioro del suelo y otros problemas que acercan el crecimiento de la población. Son las aguas negras, las cuales son los fluidos que provienen de los vertidos de las instalaciones del saneamiento, es decir, que son líquidos que desecha humanos, que circulan por la alcantarilla o son depositados en pozos cíticos. Los residuos industriales pueden incluir aceites, desechos tóxicos, arsénico,
cianuro, mercurio, crono, residuos de acero, silurmente, lodo industriales, entre otros, que llegan al suelo al contaminar, moviéndolo monisco para la vida. El desarrollo industrial también genera contaminación. Los residuos agroorgánicos generados en la producción de alimentos provienen del suelo. La fertilizante herbicida y pesticida para mejorar la producción y la calidad de los mismos. Estos residuos son absorbidos por el suelo y llegan a los acuíferos y al mar. Los biocombinación radical en venenos que entran en las redes tropical y a los consumidores de segundo o tercer orden acumulan estos tóxicos en su tejido, causando daños a su metabolismo, incluso su muerte. Listo, muchas gracias, Milán. A ver, ahora tenemos el desarrollo urbano y también tenemos el agroindustria. Tenemos la contaminación. Sabemos qué es la contaminación. Son las malas prácticas del ser humano al em, no ser conscientes de colocar la basura en su lugar. Si no eliminamos la basura como debe ser. Entonces, ¿qué pasa? A raíz de la contaminación se afecta el medio ambiente. Luego viene lo que es la compactación debido al desplazamiento constante de personas y vehículos, pero por el mismo lugar. Entonces, causa la desaparición de los espacios de aire que existen en el interior del suelo. Entonces, ¿qué pasa? Ahí hay la disminución de oxígeno y de agua. Tenemos los efectos en el suelo de residuos antrópicos. ¿Ya? Esto también causa el ser humano, ¿verdad? Entonces tenemos la basura orgánica y tenemos la basura inorgánica que es generada en los hogares, en los hospitales, restaurantes, parques, etcétera. Entonces, si, por ejemplo, aquí nos explica, si hacemos una investigación acerca de la cantidad de plástico utilizada en barrios, nos vamos a dar cuenta de cuán grande es la contaminación, la mala eliminación de los desechos, de la acumulación de la misma, del deterioro del suelo, etcétera. Por ejemplo, algo que contamina muchísimo son los plásticos, las pilas, las baterías y otras sustancias que son la causa y el crecimiento de la población, en este caso las aguas negras, las cuales son fluidos que provienen de los vertidos de las instalaciones del saneamiento, ¿verdad? Tenemos los residuos industriales. ¿Cuáles son estos? Los aceites, los desechos tóxicos, el arsénico, cianuro, mercurio, cromo, residuos de acero, disolventes, lodos industriales, etcétera. Y también tenemos los agroquímicos, que son los herbicidas, los pesticidas, para, según mejorar la producción y la calidad de los mismos, pero a la larga esto también causa la contaminación, ¿ya? A ver, tenemos la contaminación del suelo por urbanización. Bien, en este caso, solamente vamos a hacer el resumen de la página. ¿Qué página es esta? La 55. Solamente vamos a hacer un resumen de la página 55. Aquí nos da el texto, el base. Guayaquil hace varias décadas y Guayaquil en la actualidad. Ustedes pueden colocar imágenes de la contaminación, de la compactación, de cómo también afecta
los químicos con respecto a la agricultura. Pueden colocar diferentes imágenes o, bueno, en este caso lo van a hacer en cuaderno, lo pueden dibujar esta contaminación, pueden dibujar basura, desechos tóxicos, lugares contaminados, aguas negras. Ya es, em, ya esto tiene que ver con la creatividad de cada una de ustedes, ¿sí? Entonces, vamos a hacer solamente esto y los dibujos, los gráficos. ¿Está entendido, chicas? Sí, Miss. Sí, profe. Ya, todo esto es para que ustedes puedan desarrollar su creatividad, ¿ya? Tenemos la contaminación del suelo por la urbanización. Vamos a ver qué nos dice. Vamos a leer primero medidas de prevención, medidas de control y mitigación y las medidas de remediación. ¿Sí? Lea por favor, Domen. Leo medidas de reivindicación. A ver, no se le logra escuchar a Dome. ¿Qué pasó? Miss, ahí se Dígame. escucha. Ahí sí le escucho. Leo las medidas de remediación. Sí, lea por favor. Ya dice, comprende un conjunto de distintos procedimientos que se dividen a contener, retirar, destruir los contaminantes para recuperar el suelo de manera completa o parcial. Según el objetivo, las técnicas se agrupan en movilización o contención de contaminantes o su retiro por lavado, extracción de vapor, arrastre con vapor, hidrohidratación, incineración y purificación. ¿Qué pasó ahí? A ver, chicas. Yo creo que no sé si no me estoy dando a entender, no me escuchan, no sé. Les comenté que vamos a leer todo el cuadro que está aquí. No logré escucharle bonito a Dome, no sé qué pasó, ¿ya? Tenemos la contaminación del suelo por la urbanización, tenemos las medidas de prevención. ¿Qué es lo que podríamos hacer? Desechar la basura de manera apropiada, separar la basura industrial, encauzar los desechos cloacales en tuberías que desemboquen en plantas de tratamiento de aguas negras y construir botaderos de basura que impidan el paso de los lixiviados del suelo y las aguas subterráneas. Tenemos también las medidas de control y mitigación y tenemos las medidas de remediación, ¿ya? Con respecto a las medidas de control, retirar mecánicamente los contaminantes que sea posible, promover la regeneración natural de vegetación o reforestar las áreas afectadas y aplicar las leyes que ya existen sobre los mecanismos correctos. Ustedes saben que si no pasa esto en algunas ciudades, les cobran multa, ¿ya? Y a la gente lo que más le duele es el dinero, ¿sí? O lo que más nos duele es el dinero y por tanto tratamos de ser buenos ciudadanos o si no, le llega la multa. Pero hay algunas personas que sin embargo no toman estas medidas necesarias. También tenemos la remediación que comprende en un conjunto de distintos procedimientos que se dirigen a contener, retirar o destruir los contaminantes para recuperar el suelo de manera completa o parcial. ¿Ya? Tenemos la contaminación del suelo por derrames de hidrocarburos. Lea, por favor, Alice. Medidas de prevención. Los derrames de petróleo se producen por defectos del equipo, del material y fallas humanas.
Las dos primeras se pueden prevenir mediante inspecciones periódicas y mantenimiento adecuado de los equipos. Las fallas humanas se evitan mediante la instrucción y entrenamiento continuo del personal. Medidas de control y mitigación. Movilización de personal especializado al sitio del derrame y preparación de medidas según su tamaño. Identificación de la fuente del derrame. Cierre de válvulas de control desde el sitio de bombeo. Contención del derrame con barreras de detención y recolectores. Colocación de absorbentes para evitar el crudo se expanda. Medidas de remediación. Actualmente se utilizan técnicas innovadoras como la bioremediación. Esta técnica consiste en el uso de microorganismos capaces de degradar los contaminantes mediante la alteración de su estructura molecular, convirtiendo al compuesto contaminante en otro similar, no contaminante o menos tóxico. Sin embargo, la primera medida es el retiro manual de la mayor parte del contaminante. Ya vimos las medidas de prevención, las medidas de remediación, las medidas de control igualmente con respecto a esto. Y tenemos la contaminación del suelo por la minería. Leamos, Ricardo, por favor. A ver, tengo un ratito. Ahí. Mira, que está con azul. La contaminación por el suelo por la minería. Medidas de prevención, medidas de control y medidas de remediación. Contaminación del suelo por la minería. Medidas de prevención. A. Construcción de contenedores que eviten el derrame de depósitos. B. Fabricación de contenedores con tapas herméticas. C. Tratamiento de aguas residuales para retirar los contaminantes. D. Impermeabilización de los tanques de almacenamiento para impedir la filtración de contaminantes al suelo y aguas subterráneas. E. Instalación de plantas de tratamiento de las aguas contaminadas. Medidas de control y mitigación. Las empresas dedicadas a la explotación de una mina deberán cumplir con la ley de manejo de sustancias peligrosas para evitar su liberación en el medio. Además, se debe realizar un tratamiento de las aguas antes de su liberación al ambiente. Medidas de remediación. Retiro manual o mecánico de contaminantes. Acción de químicos en el suelo para neutralizar los efectos de los contaminantes. Inoculación de hongos en el suelo para favorecer la formación de micorrizas, la cual son vitales para la vida de las plantas en un suelo pobre en los nutrientes. Inyectar nutrientes en el suelo, tales como nitrógeno y fósforo. Introducción de especies vegetales, sobre todo aquellas nativas de la zona. Listo, gracias, Ricardo. Y vamos a finalizar con eh, Dani. Lea, por favor, la contaminación del suelo por el uso de agroquímicos. Medidas de prevención. A. Evita el derramamiento de los químicos en el suelo. B. Respeta las normas de fábrica acerca de las dosis máximas que deben aplicarse. C. Emplea estos químicos si estrictamente necesario. Medidas de control y mitigación. Promueve el uso de sustancias no contaminantes como parafina no tóxico, parafina biodegradable, parafina naturales como el agua del chocho. Medidas de drenación. Existen tres tipos de tratamientos. A. Térmicos se usan calor para evaporar los químicos del suelo. B. Biológico se aprovecha de
de las actividades metalúrgicas de las plantas, hongos o bacterias para descomponer los contaminantes. C. Físico-químico. Se retira la capa superior del suelo o se aplica una sustancia química sin global contaminante, luego pueden retirar. Listo. A ver, de nuevo, vamos a culminar hasta ahí. Chicos, de nuevo repito la tarea. Verán, es la segunda vez que les voy a repetir. Solamente van a hacer un resumen del desarrollo urbano y agroindustrial, pero solamente de esta página, de la página 55, ¿ya? Y aparte de eso, van a dibujar, porque esta tarea es en el cuaderno, me van a dibujar según su creatividad distintos tipos de contaminación, ya sean desechos de basura, químicos, derrames de petróleo, minería, etcétera. Lo pueden dibujar y van a tomar las fotos del resumen y los dibujos, pueden estar dentro de la misma página o aparte y subir esas fotos. ¿Listo? Sí, Sí, profe. Ya, todo esto es para desarrollar su creatividad y aparte la escritura que siempre estén escribiendo, porque si solamente pasan haciendo deberes en Word, no van a mejorar la caligrafía, no van más bien escribir conscientemente, ¿sí? Porque no solamente leer, no es solamente sacar de internet, copiarlo en Word y subirlo, sino también poder ustedes escribir y poder dibujar, desenvolverse en ese aspecto, ¿ya? Vamos a quedar hasta aquí. Nos vemos despuesito en la clase de inglés. Cuídense, chicos. Nos vemos luego. Chao, chicos. Gracias.